Aquí es el lugar más cerca al lago en el que vamos a estar. Hoy es el día del lago. Este es nuestro mar de Galilea, el lago de Tiberíades, uno de los lugares más maravillosos del mundo, para mí por lo menos, de los lugares más significativos. Estamos a espaldas del templo donde se conmemora el primado de San Pedro, del que diremos una palabrita ahora, pero en este momento me interesa hablar en el hilo conductor de nuestro retiro. Estamos hablando de qué cosa del Espíritu Santo? De los símbolos del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el primero? Aceite. ¿Cuál fue el segundo? La nube. Nube. Y el día de hoy hablamos del agua. Jesús era un hombre que conocía el agua. Jesús era un hombre que aquí vivió en esta región de Galilea pues 33 años, haciendo una que otra ida a Jerusalén, subir a Jerusalén. Cuando vayamos se van a dar cuenta porque se habla en la Biblia de subir a Jerusalén. Y Jesús, que conocía tanto del agua y que sabía tanto lo que sucedía acá, no olviden que los últimos 3 años Jesús los vivió ahora al sitio al que vamos, que es a Cafarnaúm. Ahí vivió, a orillas del lago. Y Jesús va a utilizar el agua para hablar de lo que hace el Espíritu. Pero no es una idea originaria de Jesús, sino es Jesús la toma desde el Antiguo Testamento y la va a ir trabajando a lo largo del Nuevo Testamento. Pero quien es especialista en eso es el evangelista Juan. Quiero que escuchen un texto del Antiguo Testamento del profeta Ezequiel para comprender qué es lo que se pensaba de lo que era una profecía acerca de lo que Dios iba a hacer como una limpieza con el agua. Escuchen por favor a Jesús Miguel, Ezequiel en el capítulo 36, versos 25 al 28. Escuchen. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. Os purificaré de todas vuestras inmundicias y de todas vuestras basuras. Os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Habitaréis la tierra que yo di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Palabra de Dios. Muy bien, escuchen. Primera idea del Antiguo Testamento. El agua es ¿qué? ¿Qué hace el agua en el texto de Ezequiel? Purifica. Es experiencia de renovación, de transformación. El agua viene a hacer nuevo, a quitar la impureza. El Espíritu Santo. Estamos haciendo un retiro neumatológico, un retiro sobre el Espíritu Santo. Hablamos del Espíritu Santo como aceite que unge. Hablamos del Espíritu Santo como nube que cobija, que protege, que dirige, que guía. Hablamos del Espíritu Santo como nube desde la cual Dios nos habla sobre su paternidad a través de la persona de Jesús. Pero hoy hablamos del agua, del Espíritu como agua, lugar de regeneración. Es decir, de nueva posibilidad de vida. Nueva posibilidad de vida. Porque ahí aparece una idea esperanzadora, amigos del retiro, y es el agua es lo que simboliza el mal en la Biblia. A mí me da mucha risa cuando la gente se me acerca y me dice: Pacho, ora por mí porque estoy como en un desierto, porque estoy mal, porque estoy triste. Y no han entendido que el desierto en la Biblia no es eso. El desierto es todo lo contrario en la Biblia. Si usted quiere decir que está la vaina fregada, que está pasando por un momento tenaz, que la cosa está terrible, usted tiene que decir: estoy como en el mar. No en el desierto, sino en el mar.
porque el mar es el lugar de la tormenta, es el lugar de la incertidumbre, es el lugar de la calamidad, es el lugar. En todas las culturas orientales, cuando se habla del mar, se habla de Leviatán, se habla de todo lo mal, el monstruo del agua. El mar es sinónimo del agua y es lugar de riesgo. Ustedes se han dado cuenta que he hablado del riesgo 3 días seguidos. El mar es lugar de riesgo, porque nunca se le olvide esto, Jesús llamó pescadores, porque ningún pescador sale a pescar en el mismo mar. Siempre hay un espíritu de riesgo al salir al mar. Pues salir al mar era esa concepción. Y Jesús le va a dar una novedosa concepción. Al agua. A esta agua. Esta era el agua que conocía Jesús. Esta. El de la Galilea. El del Jordán, a donde iremos mañana. Allá. Y eso es lo que nosotros conocemos del mar que Jesús vivió. Así que primera idea, lugar de regeneración, de nueva esperanza. Jesús transforma la mentalidad. Ya no es el mar el lugar de toda la maldad, sino con Jesús, por el Espíritu, el agua se convierte en lugar de esperanza. Quiero que escuchen rápidamente estos 3 textos del Evangelio de Juan, que vamos a tratar de comprender. ¿Qué dice Jesús del Espíritu como agua? Patricia. Juan 4:10. Juan 4:10 al 14. Jesús le contestó: si supieran lo que Dios da y quién es el que está primero pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Y Jesús le contestó: todos los que beban de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en él en manantial de agua que brotará, dándole vida eterna. Palabra de Dios. Escuchen el siguiente texto, Ligia. La promesa del agua viva. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie dijo en voz alta: si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. Del que cree en mí se puede decir lo que afirma la Escritura: de su seno manarán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él, porque ahí aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Palabra de Dios. Y último texto, Elsa, con voz fuerte, por favor. 19:34. Sino que uno de los soldados, Escuchen. le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. 3 ideas del Evangelio de Juan. La que toma el texto que narró Patricia, ¿se acuerdan? Es la conversación entre Jesús y ¿quién? La mujer samaritana. Es un tema que gira en torno al agua. Ese es un diálogo que gira en función del agua. Ella tiene sed, va al mediodía, lo que hacían las mujeres de la época. El único trabajo que podría hacer una mujer de la época era ir a sacar agua del pozo. Ella va a mediodía a sacar agua del pozo y se encuentra con que Jesús está ahí y Jesús le pide agua. Jesús, un judío, ella una samaritana, enemigos y hasta el día de hoy nosotros en este retiro aquí en Tierra Santa no podemos entrar a Samaria, no tenemos posibilidad de hacerlo. Entonces, desde esa época, desde tiempo atrás, la samaritana pidiendo agua y Jesús le dice: si tú supieras quién es el que te habla y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él agua y él te daría a ti un agua que brota hasta la vida. Luego Jesús, en el texto que leyó Ligia, el día más solemne de la fiesta, en Juan capítulo 7, dice en Jerusalén: vengan a mí y beban gratis, porque el que crea debe venir a mí, y quien quiera beba gratis, de tal manera que esa agua haga que ustedes tengan desde adentro un manantial que brote hasta la vida eterna. Y finalmente, la última escena del agua, en lo que es la vida de Jesús antes de la aparición de Jesús resucitado, el texto que acaba de proclamar Elsa: Jesús en la cruz está agonizando, muere, a los que están a su lado le fracturan las rodillas
Y cuando llega Jesús, el soldado se da cuenta que está muerto y entonces no le fractura las rodillas, sino que con su lanza lo atraviesa. Y justamente de él es de quien quiero hablar, para hablar de lo que hace el Espíritu Santo. Ese soldado es un santo, la iglesia lo tiene como santo, está en el lugar más cerca, su estatua en la Basílica de San Pedro en Roma, al altar mayor, en la nave central de la Basílica de Roma. Se llama San Longino mártir. Y cuando yo estuve estudiando en Roma, el diplomado que hice en el 2009, fuimos allá, conocimos el lugar. Yo no tenía ni idea, en la universidad de teología nunca me habían hablado de ese man, yo no sabía quién era Longino. Cuando yo llegué me encontré con la estatua más cercana al altar mayor y me acerqué y no era Pedro y no era Pablo, no era Juan. Y yo dije, ¿quién será este man? Y decía San Longino, y yo, Longino. Yo dije, pensé en mi profesor de patrística y yo dije, ese man me debería devolver la plata de lo que yo pagué porque nunca me habló de eso en la universidad. Finalmente luego fui a otros 2 sitios al lugar de la decapitación de San Pablo, en un lugar que se llama San Pablo de Trefontane. Y aparece una placa en la parte inferior de una de las iglesias, de los templos de ahí, donde dice aquí yacen muchos soldados que fueron evangelizados por San Longino. Y luego fui al Coliseo Máximo y hay otra placa ahí. Y yo dije, y bueno, ¿quién es este man tan famoso? Y luego me enteré que era el soldado que atravesó con su lanza a Jesús, que fue bañado por el agua que brotó del costado de Jesús y se convirtió en un evangelizador sin dejar de ser el soldado que era. No cambió de profesión, no se volvió monje, sino que ahí, en su cotidianidad, en su lugar, fue bañado por el agua del Espíritu que brotó del costado de Jesús y fue evangelizador de un montón de soldados. Y esos soldados se convirtieron en parte de la iglesia primitiva cristiana que vivió allá en Roma. Y yo quisiera decirles hoy, para hablar del Espíritu Santo como agua, que ustedes y yo estamos movidos hoy por Jesús, de acuerdo a esta idea de escuchar que el Espíritu es agua que regenera, es agua que da vida, es agua que brota desde adentro y es agua que nos baña desde Jesús. Es decir, ¿qué hace el Espíritu? Nos asocia a la labor de Jesús, a la misión de Jesús. Decir que el Espíritu es agua es decir que sacia toda nuestra sed, por supuesto. La mujer samaritana estaba un poquito sedienta, ella había andado con 6 manes distintos y ninguno era su marido, ella tenía una sed particular. No estoy hablando de que la vieja fuera ninfómana, sino que estoy diciendo que tenía unas búsquedas internas que no había resuelto y se había convertido en una mendiga existencial. Y cuando se encuentra con Jesús, que le dice, es que el agua brota de mí, es que la sed que tú tienes solo yo la puedo saciar, es que lo que yo te doy, que es el Espíritu, si supieras cuál es el don de Dios, el regalo de Dios que se llama Espíritu, el Espíritu es el que sacia toda necesidad, toda búsqueda, todo deseo insatisfecho, todo requerimiento interior. Es el Espíritu, por eso hablamos del Espíritu como agua. ¿Ustedes cuántas botellas de agua se han tomado el día de hoy nomás? Ya van 2, otros van 3 y estamos a mitad de día y no estamos en verano. Imagínense esto en época de verano. Ahora imagínense Samaria, más abajo, cuando pasemos por ahí, en época de verano, a mediodía. El agua es absolutamente vital. ¿Qué está diciendo Jesús con el agua? El Espíritu es absolutamente vital. Escúcheme. Del Espíritu Santo hace 50 años se decía que era el gran desconocido, o hace 40 años. Y Jesús viene diciendo que es vital. El Espíritu Santo, como el agua, es vital, es esencial, es constitutivo de la existencia humana. Ustedes y yo sin Espíritu Santo no somos. Miren, el 70%, dicen los que saben de medicina y de anatomía, el 70% del hombre, del ser humano es agua. ¿Qué está diciendo Jesús? El agua es lo fundamental, el Espíritu es lo fundamental, no es un accesorio. Y ustedes y yo necesitamos tener esa claridad. Hemos venido hasta la orilla del mar de Galilea para decir, así como para Israel el agua es vital, eso es lo que está diciendo Jesús.
Ustedes escucharon a Sebastián hoy todo el tiempo diciéndonos, el agua es vida, el agua es vital, el agua es esencial. Ellos lo saben porque esta es la fuente de agua con la que se sacia todo el país. Jesús está en este país y va a un lugar en el que les habla del agua. Cuando la gente de aquí hace 2000 años escuchaba hablar del agua, todo el mundo ponía cuidado porque decía, esto es lo fundamental. Sin esto no hay vida, sin esto no tengo cómo subsistir. Cuando Jesús dice que el Espíritu Santo es agua, lo que está diciendo es lo esencial para la vida. El Espíritu es lo fundamental para la vida. Es más importante que cualquier otra cosa. Sin Espíritu Santo no hay vida. No hay la posibilidad de seguir adelante. No hay cómo seguir en el camino. Dígale a un beduino, de los que vamos a ver cuando bajemos, que puede seguir hacia abajo si no hay agua. Si no tiene agua en sus cantimploras. No tiene cómo seguir adelante. Sin Espíritu no hay cómo poder dar un paso adicional. No se puede continuar. Hablar del Espíritu como agua entonces es estar aquí y descubrir que hemos venido para entender que hemos sido llamados a beber del agua de Jesús. Vengan a mí y beban gratis los que crean en mí, gritó Jesús en Jerusalén. Y eso es lo que venimos a hacer, a beber del agua de Jesús. Así que les propongo a que hagan un ejercicio para terminar. Por favor, en sus Biblias busquen el capítulo 21 del Evangelio de Juan. Y vamos a tener 15 minutos, hasta las 12. Y dispérsense por donde quieran, pero lean el texto del primado. No vamos a perder el estar aquí y leer el texto. Hemos hablado del Espíritu aquí como agua. Ahora quiero que lean el texto de este lugar. Capítulo 21 del Evangelio de Juan, desde el versículo 1, y léanlo hasta el final. Lean todo el capítulo 21, porque se van a dar cuenta que aquí donde ustedes van a caminar, sucedió esa conversación entre Jesús y Simón Pedro. Y aquí afuera, cuando subamos, se van a encontrar con una roca que tiene 3 corazones. Porque es aquí lo que conmemora que Jesús le preguntó a Simón Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? ¿Me quieres? Los 3 corazones que van a encontrar aquí al frente, cuando salgamos, es la simbología de esa triple pregunta que Jesús le hace a Simón Pedro. Tómense un tiempo, oren en silencio, lean el texto, todo el capítulo 21 del Evangelio de Juan.